Vamos a ir a la palabra. Mateo 11, capítulo 11, verso 26 al 29. El Señor Jesucristo hablando, enseñando, ministrando. ¿Ven? Declara algo primordial, fundamental para la vida de fe de aquellos creyentes de aquel tiempo, de aquel pueblo de aquel tiempo, y también para su iglesia en este tiempo. Mira lo que dice el Señor con sus labios, con su voz. Desde el verso 26 dice, sí, Padre. ¿Qué dice el Señor? Sí. Es como si el Señor le estuviese hablando a usted, pero no le está hablando a usted, le está hablando a su Padre. ¿Cuántos hablaron hoy con el Padre? Y Él le dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dirige su mirada, ¿verdad?, a la multitud y le dice lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántos creen que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Cuántos conocen hoy día a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos le han visto? ¿Cuántos le han oído? ¿Cuántos conocen cómo Él es? Lo que siente, lo que piensa, lo que Él desea. ¿Cuántos saben cómo Él actúa, cómo Él hace? Dice su palabra que los hijos conocemos a nuestro Padre. Y que nadie te conoce mejor a ti que tu Padre Celestial. Amén. Aleluya. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto, lo que acaba de decir el Señor, es tremendo, mis amados. Porque tenemos programación de evangelismo con los niños, con los jóvenes y nuevamente con los jóvenes. En realidad con toda la iglesia. Amén. También se abrió una puerta en el Hospital Higuera y ya se abrió para ir, para trabajar, para llevar el reino, para llevar el amor, para llevar un sándwich, un jugo, una bebida, un café, un té, para llevar un testigo, una palabra y una oración a los enfermos. Mira qué tremendo. Si usted cree que este año va a ser aburrido y que se va a aburrir de frío en su casa, olvídelo. Solo si usted quiere. La palabra del Señor, el Señor dice que los hijos daremos a conocer a nuestro Padre. ¿Quiénes? Los que quieran hacerlo. ¿Usted quiere dar a conocer al Padre? ¿Usted quiere revelarle a otros lo que a usted le ha sido revelado? Aleluya. Vamos a ponerlo entonces a desafiarle para que lo haga. Para que cuando le llamemos, cuando le convoquemos, usted esté. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Me río hoy, perdón. ¿Verdad? El verso 28 dice, sí, porque no vaya a hacer cosas que después te venga y me diga, no, es que estoy cansado, no, es que estoy resfriado, no, es que esto y que lo otro. ¿Verdad? Porque entonces no funciona así el reino. Y el Señor quiere que el reino de Dios funcione. ¿Amén? Pero a veces nos sacan de la presencia del Señor. ¿Cuándo va a ser el día que las personas entiendan lo importante que es estar cerca y no apartados? Si la iglesia, si los hijos decimos que queremos y que amamos estar en la presencia del Señor, entonces pensemos lo siguiente, lo importante que es acercar a otros también a esa presencia del Señor. Amén. Venid a mí, dice el verso 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere hacer descansar a este pueblo.
Dios quiere hacer descansar a esta generación. Dios quiere traer descanso a las personas. Por eso es que Él necesita enviarte a ti. Él necesita enviar a su iglesia. Él necesita enviar a los hijos para que los hijos le den a conocer. Para que los hijos que eres tú, que es tu hermano que está a tu lado, que soy yo, vayamos, ¿verdad? En un solo espíritu, como un cuerpo, a bendecir. Amén. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros. Tantos años y a veces aún no has entendido cuál es ese yugo. El yugo de mi pena, el yugo de mi frustración, el yugo de mi fracaso, el yugo de mi pobreza. ¿Sabes por qué eres pobre? Porque has sido irresponsable, porque has sido malgastador, porque no has sido un buen administrador, porque no le has creído al Señor, porque lo dejas a Él para el último cuando Él dice que Él quiere ser el primero. Una vez conocí a alguien que era comerciante, iba a la iglesia y decía que amaba al Señor. Y él trabajaba en su negocio. Y siempre tenía problemas para llevar al Señor sus diezmos, sus primicias. Pero él ganaba todos los días dinero. El problema de él es que no administraba de manera correcta, con fe, lo que ganaba. Entonces él ganaba y se gastaba, ganaba y se gastaba, ganaba y se gastaba. Y cuando llegaba la fecha del culto de acción de gracia, ahí se apuraba a juntar para poder lograr cumplir con el Señor. No es así como se debe de actuar. La palabra del Señor dice: de todo cuanto tú recibas, apartarás tu diezmo. Pero cuando no apartamos al Señor y nos confiamos, porque estamos acostumbrados a eso, al final llega fin de mes y nos vemos alcanzados. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá decía: después veremos cómo nos arreglamos, ¿verdad? Y como dice por ahí un dicho, desvestía un santo para vestir a otro. Claro, yo lo entiendo porque se sacaba la mugre trabajando y el salario era poco. Y más que eso, no tenía la revelación de las Escrituras en su corazón, que nunca se las enseñó nadie. ¿Ya? Pero nosotros, hermanos amados, que estamos en su presencia, que conocemos las Escrituras, ¿por qué tenemos la misma conducta? Eso acarrea pobreza, eso acarrea tristeza. Acostumbrarse a los malos dichos, como por ejemplo lo que se dice del chileno en general, que dejamos ¿qué cosa? Todas las cosas para... ¿Ve que usted conoce esos dichos? Y no solo los conocemos, los vivimos, los hacemos, los ponemos por parte de nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Si no es bueno. ¿Por qué? Si eso no te va a prosperar. Eso no abre los cielos, los cierra. Entonces, repudie la pobreza, repudie la enfermedad, repudie el desorden, repudie todo lo que no le bendice, porque no viene de Dios. De Dios solo viene bendición. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la era de la gracia y del amor y de la bendición de Dios nuestro Padre por medio del Hijo. Entendamos eso, que se abra tu mente, que se abra tu corazón. Amén. Y no seas mezquino con Dios, porque sin darte cuenta estás siendo mezquino con tus hijos y contigo mismo y con tu generación. Amén. El Señor dice: llevad mi yugo de Él.
¿ven? Sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no descansa tu alma muchas veces? ¿Por qué no haces lo que el Padre te dice? No llevas el yugo del Señor sobre ti. Huyes de ese yugo porque piensas que es muy pesado. En el fondo no estás creyendo. Y eso no está bien. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El verso 30 concluye, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Porque mi yugo es fácil, dice. Él no está hablando de tu yugo, de lo que tú tienes que hacer en tu vida, de tu orden que tú tienes que tener, de la forma en que tú tienes que administrar. Él está hablando del yugo de Él que tú tienes que llevar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si aprendieras del Señor, te darías cuenta que su yugo es fácil y su carga es ligera. Porque no hubo nada que el Señor Jesucristo hiciera, que no viniera del corazón del Padre. No hubo nada que este hombre dijese con sus labios, que no viniese de los labios del corazón del Padre. Entonces, si tú actuaras de esta manera, si tú elevaras tu fe de esta manera, el yugo del Señor que tú debes de llevar también te sería fácil y ligero. Y no solo sería fácil y ligero, sino que, como la Biblia dice, verían los cielos abiertos y ángeles de Dios subir y descender del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones. Y esa respuesta que has esperado por años, por fin te alcanzaría. Entonces, iglesia, aprendamos del Señor. Aprended de mí, dice. Amén. Aprended de mí. Examinemos un poquito lo que dice esto. En primer lugar, tenemos que aceptar lo siguiente. Y lo digo aceptarlo ¿por qué? Porque a veces creemos lo que Dios dice, pero no lo aceptamos. Cuando tú no aceptas lo que el Señor dice, aunque tú lo creas, no lo haces parte de ti. Entonces no vives el arrepentimiento, ni hay esa transformación, esa conversión que el Padre quiere que tengamos todos sus hijos. Es como si fuesen la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Ha visto usted personas que tienen los ojos de un color y el otro ojo de otro color? Es raro, ¿cierto? A veces quizás espiritualmente nos veremos así. Somos un poquito del Señor y somos un poquito del mundo. ¿Cómo es? Eso es raro. Eso no está bien. El Señor dice, al Padre le agradó que así fueran las cosas. En su diseño, en su planificación, en lo que Él estableció desde los cielos y desde la eternidad hasta la eternidad. El Padre declaró y estableció que así debían ser las cosas. Y tienes que aceptarlo. Y si alguien te viene con una predicación diferente, con una enseñanza distinta, repúdiala. No la escuches, no la aceptes, aunque a tu carne le agrade. El Señor Jesucristo dice, sí, Padre, porque así te agradaron a ti que ocurrieran todas las cosas. Dice que es el Hijo quien conoce al Padre. Hablamos de Padre como Dios nuestro Padre, pero el Hijo también está revelando algo a través de sus palabras que nuestros padres espirituales terrenales, en este caso, tu pastor, tu pastora, los pastores de la iglesia del Señor. Amén. Aunque a veces unos no tengamos nada que ver con otros, eso no tiene importancia, porque no podemos ser comparables. Por eso no es bueno andar prestando oído aquí y por allá, porque finalmente viene confusión a tu corazón. Finalmente entendemos que el pastor también es hijo.
Yo no podría ser pastor si no me considerara un hijo. Y tengo un padre. Así como tengo nuestro Padre Celestial, también tengo un Padre espiritual. Y Él me ha enseñado, nuestro Dios y nuestro Padre espiritual nos han enseñado la necesidad constante y permanente de estar en esa condición. Porque, como el Señor Jesús dice, así le agradó al Padre que fueran las cosas. Yo he escuchado personas que dicen, no confíes en el hombre, sino pon tu mirada siempre en el Señor. Amén, está bien, pero hasta la mitad no está bien. Porque todos tenemos que siempre poner nuestra mirada en el Padre, nuestro Padre de la luz, el Señor Todopoderoso, nuestro Creador. Siempre. Pero hay algunos que dicen poner su mirada en el Señor, pero no hacen nada de lo que su Padre Celestial dice. Sino que andan en sus propios caminos, en sus propios pensamientos y contaminando la grey del Señor con esas ideas que vienen no de la presencia del Señor, sino del mundo y de falsos profetas que se levantan a contaminar la iglesia y la obra del Señor. Entonces, yo te digo, no los escuches. ¿Por qué? Porque si bien tienes que poner tu mirada en el Señor Todopoderoso siempre, para hacer lo que Él te dice, también Dios nos ha dado padres terrenales, padres espirituales, quien nos guían. Y yo no me enaltezco con esto, porque con humildad recibo y declaro que es por el llamado y la gracia y misericordia del Señor. Y los que me conocen durante este poco tiempo que me conocen, o por el mucho tiempo que me conocen, saben que es así. Nunca ha habido en nosotros ni va a haber una variabilidad en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nos guiamos por el Padre. Aquí no hay favoritismo, no hay nada, y intentamos siempre de que no hayan cosas terrenales ni carnales que vengan a confundir la iglesia del Señor. Entonces, cuando alguien te predique que no escuches a tus pastores, que desconfíes de ellos, ¿usted le va a prestar oído? Eso esperamos junto a nuestro Padre Celestial. Que usted no le preste oídos. Y si les ha prestado oído, comience a repudiar eso, porque no venía de Dios. Eso no construye, no edifica, no levanta, no prospera, no bendice tu vida en nada. Lo único que trae es tristeza, tibieza, frivolidad, pobreza, miseria, amargura y muerte. Porque luego usted comienza a pensar que nadie le ama. Luego usted comienza a pensar que lo que un día fue, ahora usted es desechado. Usted no es desechado. ¿De dónde sacó esas ideas? Cuando Dios nunca nos ha dicho eso. Tenemos que aprender a volver a la semejanza del Hijo. Amén. El Señor dice, aprendan de mí, porque entonces hallarán descanso. Amén. Tú tendrás descanso, tu casa, tu familia tendrá descanso, nuestra tierra, nuestra nación tendrá descanso cuando aprendamos de nuestro Señor. Porque si aprendemos de Él, vamos a poner en práctica en nuestra vida lo que Él nos enseña. No solo a través de su palabra, sino que a través de su ejemplo. ¿Qué dice Él? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la serenidad. Pueden venir terremotos, maremotos, hambrunas. Ojo con lo que les acabo de decir. Hambrunas. Yo nunca he sido alguien que declare cosas malas. Pero desde hace un tiempo estoy sintiendo en mi espíritu que puede que venga un tiempo malo sobre nuestra tierra. Un tiempo en donde va a haber mucha escasez.
Por eso es importante que usted le crea al Señor, que usted camine por fe, para que sea guardado, como fue guardado el pueblo del Señor en los tiempos de José, en los tiempos del hambre. Amén. Donde toda la familia fue guardada y bendecida y prosperada en tierra ajena, en tierra extraña, pero porque Dios los guardó por fidelidad a sus promesas. Amén. Así que, ojo con eso. No lo esperamos, no lo queremos, pero puede que llegue. ¿Por qué? Porque es necesario que vuelva a levantarse un temor en el corazón, sobre todo de los hijos de Dios. Aleluya. Mansedumbre es tener serenidad. Amén. Y la serenidad y esta mansedumbre son, uno, frutos del Espíritu Santo, son también fruto del amor. Mira qué importante es el amor. El amor te va a dar a ti un fruto tan trascendental para la vida tuya, que es tener mansedumbre, es tener serenidad ante las situaciones que a veces nos vamos a tener que enfrentar. Amén. No tener serenidad es desesperarse, es no saber qué hacer, es no saber qué decir, es no saber qué decisión tomar, es equivocarse, y eso es muy peligroso. Pero si tú tienes mansedumbre, si tú tienes serenidad, que es la que te da el Espíritu Santo por medio de esa relación que tú tienes con Él a diario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Por medio del amor. Y también es algo que viene de parte de la bondad de Dios. Usted no olvide que nada de esto nosotros nos merecemos. Pero como Él nos ama y como Él es bondadoso, Él nos da de lo que Él tiene para que podamos vencer los tiempos malos. Amén. Y no solo los tiempos malos, sino que los tiempos buenos también. Podamos fructificar y prosperar y multiplicarnos, ensancharnos y ser de bendición como el Señor nos invita. Amén. Ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Es tener la capacidad de reconocer tu dependencia de Dios. ¿Cuántos entienden en su vida que dependen del Señor? Yo he visto cristianos, yo he visto creyentes que no creen que dependen del Señor. No, yo no necesito tanto del Señor, yo necesito solamente de Dios con su consolación, necesito y vengo a la iglesia a descansar, a recibir una palabra que refrigere mi alma. Pero en realidad yo no creo que dependa del Señor o que todo proviene de Dios. Yo creo que lo que gano me lo gano con mi esfuerzo. Mi trabajo me lo he ganado porque he estudiado. Las capacidades que yo tengo, bueno, yo las tengo porque me he esforzado por ellas. Cuando la verdad es que no tendrías nada si no te hubiese sido dado del cielo. Y si alguno no ha recibido cosa alguna, es porque definitivamente no ha puesto en su corazón el esfuerzo, la fe que el Señor nos pide. Aleluya. ¿Verdad? Humildad es reconocer tu dependencia de Dios. No creer ser como Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis. Sino que reconocer que dependemos del Señor. El Señor Jesús, quien hacía milagros, quien demostraba poder, potestad en los cielos y acá en la tierra, decía, gracias Señor, porque sí, Padre, a ti te plació. De ti dependemos todos. El Señor Jesús es un ejemplo de humildad. El Señor Jesús es un ejemplo de fe. El Señor Jesús nos viene a mostrar lo que es ser hijo. El hijo honra. El hijo se acerca. ¿Cuántos hijos hay aquí que honren y que se acerquen al Padre? Porque a veces yo he tenido que usted rogarles para que me invite a su casa. Es más, hay muchos aquí que jamás en su vida me han invitado a su casa. Estarán muy ocupados. Cuando somos humildes,
y reconocemos nuestra dependencia del Señor, ¿saben lo que puede provocar eso? Que Dios un día a ti también te eleve y te lleve a ser padre o te lleve a ser madre de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Que Dios te hunda, que Dios te bendiga, que Dios te eleve, que esas santas y gloriosas promesas del Padre te alcancen. Yo te digo, no hay algo más precioso en el mundo, en la vida, que ser bendecido de esta manera. Verdaderamente. Porque también hay falsas. ¿Ven? El apóstol Pablo, pongámonos aquí ya en camino derecho. El apóstol Pablo aprende de Cristo. Mire, escúchame bien esto. Él nunca vio al Señor Jesucristo. Él escuchó su voz. Al igual que usted y yo. El apóstol aprende de Cristo. ¿Y cómo aprende de Cristo? Sí, es verdad, un día tuvo un encuentro con Él. El primero. Pero luego Él comienza a aprender por medio ¿de qué? De grandes hombres de Dios. ¿Sabía usted? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. ¿De dónde de Tarso? Una ciudad llena de ideologías, lleno de ciencias, lleno de estudios religiosos. Saulo sin duda alguna era un conocedor. Él mismo lo declara en su palabra. Él era fariseo, un doctor de la palabra. Pero nunca había tenido un encuentro con Cristo. Nunca le había sido revelada la verdad. Lo único que él sabía en su mente era lo que los hombres decían. Era lo que los hombres habían aprendido de la vida. Que no es lo mismo que aprender del dador de la vida. Y este Pablo, cuando ya es Pablo, aprende de Cristo. Comienza a ser dependiente de Él. Le da la gloria a Él. Y comienza a ser instruido por medio de grandes hombres de Dios como lo eran Ananías. ¿Se acuerda usted de Ananías? Ananías fue aquel que tuvo que ir a imponer las manos sobre él, enviado por el Señor Jesucristo. A imponer las manos sobre él para que él recobrase la vida. Ananías no quería ir. Ananías le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo voy a ir si este es el perseguidor? No, le decía el Señor, anda. Yo admiro a Ananías, ¿sabes tú? Por su capacidad de oír la voz del Señor. Nosotros nos admiramos, ¿verdad? Del día en donde Pablo tuvo ese encuentro con la voz del Señor Jesucristo ahí a la entrada de Damasco. Decimos, ¡oh, qué glorioso Pablo! Y Ananías escuchaba todos los días la voz del Señor. Para Ananías era pan de cada día escuchar al Señor, como lo debería ser para nosotros en este tiempo. Aleluya. Y Ananías va y impone sus manos y le habla de parte de Dios. Y ya Pablo, con su corazón entre partido, ¿no? Porque usted debe entender que para Pablo tampoco le fue fácil. Así como cuando tú dices, es que no me es fácil, pastor. Para Pablo tampoco le fue fácil. Él hasta ese día, él estaba persiguiendo a la iglesia para asesinarla. Y no le importaba si eran hombres o niños, o mujeres o ancianos. ¿Usted entiende del grado, del nivel de hombre de quién estamos hablando? Bueno, es un ejemplo nada más en Ananías. Pablo se empezó a juntar con personas como estas, Ananías, Bernabé, Marcos, Lucas. Y no solo se juntó con ellos, trabajó y aprendió de ellos. Y trabajó con ellos, ¿sabes qué? Haciendo y levantando iglesias. Y la fe de Cristo en muchas gentes, en muchas ciudades, por muchos años.
Cuando a veces tú no entiendes cuál es el propósito por el cual el Señor te llamó. ¿Ah? Hay gente ociosa, perdón, pero lo tengo que decir. Hermanos y hermanas ociosos, perezosos, incrédulos, que como están ociosos, son perezosos y además son incrédulos, pierden su tiempo buscando profecía, 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 profecía y profecía. ¿Ah? Murmurando y murmurando. Y nunca estando dispuestos ni disponibles. El propósito para ti y para mí, de parte del Señor, para lo cual el Señor nos hizo hijos, no es solo llevarte al cielo y darte vida eterna. Eso es lo menor. El propósito para que tú seas hecha una hija y un hijo de Dios en este tiempo, en esta tierra, en esta tu vida, es que tú te juntes con hombres de Dios y levantes iglesia y te lleves a levantar la fe de hombres y mujeres que están muertos espiritualmente. La iglesia y el Hijo de Dios no tiene otro propósito en este mundo que levantar la fe, que predicar a Cristo, que enseñar al Señor. Ese día Pablo lo comenzó a comprender y terminó sus días predicándole a los reyes, al César, imagínate tú, levantando iglesias alrededor del mundo, de Europa, de África, de Asia. Y hasta el día de hoy sus enseñanzas y sus testimonios nos edifican y nos bendicen. A eso tiene que apuntar tu vida de fe. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí porque al Padre le agradó que así fueran las cosas. Amén. Y depende de Él, dependemos de Él. Esto es volver a la semejanza del Hijo del Señor. Luego Pablo enseña, 1 Corintios, capítulo 11, verso 1 y 2, dice, escucha bien lo que este Pablo apóstol, este Pablo transformado, este Pablo, mira, convertido, pero ¿qué te digo? En un verdadero siervo, en un verdadero hijo, en un pastor y apóstol, en un profeta, en un enviado de Dios, en un evangelista y maestro. Alguien que no iba a temblar, alguien que defendió la fe, alguien que defendió la verdad ante tanta acechanza que el mundo tenía por parte de las tinieblas. Él dice aquí en el verso 1 de 1 Corintios 11, sed imitadores de mí. Él no dice que sean imitadores de Cristo Jesús, porque Él sabe que esa gente nunca vio a Jesús, que no conocen a Jesús. Entonces tú no puedes imitar a alguien que no conoce. El mismo Pablo aprendió de otros hombres de fe. Y ahora él, como hombre de fe, le habla a las nuevas generaciones, a la iglesia del Señor, y le dice, sed imitadores de mí, como así yo soy de Cristo. Amén. Y luego le dice, os alabo. ¿Ah? Hermanos, porque en todos acordáis de mí. Como usted de mí. No hágase la cabeza con vergüenza. Levántela y cambie su actitud. Os alabo, mis hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tales como os las entregué. Mira, aleluya. Predicar la palabra de Dios no es para que nosotros seamos famosos. Es para que tú creas. Es para que tú retengas las enseñanzas, las instrucciones, los mandamientos, los preceptos. Entiendas tu propósito. ¿Ah? Entiendas que dependes del Señor en todas las cosas. Que no sacas nada con huir de Él o con estar lejos de Él. Que te es mejor cambiar tu actitud, cambiar tu carácter y dejar que Él te siga moldeando y transformando hasta que llegues a ser esa mujer de Dios perfecta, ese hombre de Dios perfecto. Amén. Hay un trabajo que hacer, hay un proceso que hacer, sí, amén. Pero hay que hacerlo. Filipenses 3:17 dice lo siguiente. El apóstol Pablo ahora hablando a los Filipos. Dice, hermanos,
Ser imitadores de mí. Mira, Pablo, que tenía un alto concepto de sí mismo. ¿Quién podría decir que el apóstol Pablo era un hombre orgulloso? Que el apóstol Pablo era un hombre que tenía un alto concepto de sí mismo. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Que era el apóstol Pablo. Porque escribió gran parte del Nuevo Testamento. Porque fue aquel que levantó iglesias por todos lados. Porque fue aquel, uno de aquellos que subió al cielo y descendió del cielo. ¿Sabía usted? Fue aquello que vio la gloria que usted nunca ha visto. Pero este Pablo hoy te dice, sed imitador de mí. Hermano, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Señor te habla hoy día, dice, sed imitadores de aquellos que se sujetan, de aquellos que obedecen, de aquellos que son discípulos, de aquellos que creen y no de los que murmuran y traen confusión a tu corazón. De aquellos que quieren vivir su vida de fe a su manera. No, no seas imitadores de ellos. Sé imitador de mí, que soy hijo, que soy discípulo, que soy siervo, que creo al Señor y que enseño la verdad del Señor. Pablo enseña e insta a tener un corazón de discípulo. Por eso es que en esta iglesia hace años el Señor nos habló claramente, nos enseñó claramente que no hay algo más importante, que no hay una directriz, una dirección más importante en que en todos nos esforcemos siempre para que todos aprendamos a ser discípulos del Señor. Dios no quiere verte como un creyente más. Dios quiere verte como un hijo. Dios quiere verte como un discípulo fiel, como una hija que honra y alaba al Señor, porque entonces la promesa que vienen detrás de sus promesas te alcanzará. Amén. El Pablo nos insta a ser imitadores, dice, imitadores de mí como yo de Cristo, reteniendo las instrucciones, viendo el ejemplo que les damos, imitando lo bueno y no lo malo. ¿Cuántos imitan lo bueno y no lo malo? ¿Sabes tú que el lugar que más ataca a Satanás y el diablo no es el mundo, no son los moles, ni son las naciones, es la iglesia? ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios gesta lo bueno de esta tierra. Es aquí donde Dios levanta y transforma a las personas. Aquí Dios las sana, aquí Dios las bendice, aquí Dios las unge. Aquí Dios revela su verdad. Por eso si tú un día escuchas a alguien hablando mal de la iglesia, no sigas escuchando. Porque no está hablando de parte del Señor. Y si a mí alguien no me viene a hablar de parte del Señor, no me interesa escuchar. Discúlpeme que sea así de radical. Si me va a hablar garabatos, si me va a hablar de pornografía, si me va a hablar de murmuraciones, si va a contaminar mi mente y mi corazón, si va a confundirme, porque, no sé, no soy lo suficientemente maduro en la fe, entonces yo prefiero no escucharlo, prefiero que salga, que se vaya a otro lado, porque si más aún esa persona no quiere escucharme a mí, lo que yo tengo que decirle, lo que yo tengo que ministrarle, lo que yo tengo que bendecirle, entonces no sirve esa conversación, no sirve ese tiempo, es un tiempo vacío, perdido, nulo. Y el tiempo es muy valioso, iglesia amada. El apóstol Juan escribe algo maravilloso. Tercera carta de Juan. Esta tiene un solo capítulo. En el verso 11 dice, amado. El apóstol Juan, el apóstol del amor. El apóstol del Señor. Amén. Y dice, amado, mi amada. Yo ya le doy gracias, Señor. Gracias por, no solo por mostrarme que me amas, por decirme que me amas. Amado, te dice, no imiten lo malo, sino lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? No imiten más lo malo. No imiten más lo malo, no te conviene. No vas a sacar nada bueno de eso. El Señor Jesús dice que es imposible que el árbol malo dé fruto bueno. Así como es imposible que el árbol bueno. ¿Cuántos son árboles buenos aquí? Es imposible que tú des fruto malo.
A lo más, si te taimas, no vas a dar fruto. Que también no es bueno, ¿verdad? El otro día la hermana Margarita me decía, porque me invitó a su casa, ¿sabes? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ah? Iba a decir que yo se lo pedí, pero bueno, no lo voy a decir. Pero al final me invitó ya. ¿Ah? Y me decía, pastor, usted, hay algo que yo recuerdo del año 2023 que nos dijo, y es que teníamos que dar fruto. Y no hemos dado fruto, pastor, perdóneme. Y le digo, sí, yo la perdono, no hay problema, pero tenemos que dar fruto. Amén. Que para eso hemos sido llamados. Amén. El apóstol Juan dice, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Tú eres de Dios? Haz lo bueno. Amén. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ay, pero ¿cómo voy a ver a Dios? Déjese de ser grande. ¿Ya? Eso de que no ha visto al Señor. ¿Cómo que no lo ha visto? Lo ves a diario. ¿Ah? El apóstol Pedro, mira si estos hombres, no sé, a mí me parece que se juntaron en una reunión y dijeron, tú vas a escribir esto, yo voy a escribir esto otro. El apóstol Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Aleluya. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuiste llamado? Para seguir sus pisadas. ¿Para qué fuiste llamado? Para dar ejemplo, como Cristo nos dejó ejemplo. Amén. A esto fuiste llamado. A hacer su iglesia y para levantar su iglesia, para levantar la obra del Señor. Amén. Mateo, otro hombre que se puso de acuerdo con esto. Mateo 16, verso 24. Aleluya. Mira, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos dicen amén? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Si ustedes verdaderamente, porque Él sabía que había muchos que solo lo decían de los labios hacia afuera. Pero hoy día Dios te dice, si tú verdaderamente deseas seguir, ¿eh? Niégate a ti mismo. Es mucho lo que Dios te pide. Un día yo en mi vida descubrí que no era mucho. Porque yo pensaba que lo que yo quería estaba bien. Yo pensaba que a lo que a mí me gustaba no era malo. Yo pensaba que los planes que yo guardaba en mi corazón eran los correctos. Hasta que Él me comenzó a revelar los suyos. Hasta que Él me hizo entender lo perfecto que eran. Lo muy mejores que eran por sobre los míos. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer para recibirlos y vivirlos? Negarse a sí mismo. A veces cuesta un poquito, sí, pero no es más que un poquito. A veces duele un poquito, sí, también, pero no es más que un poquito. Nunca te va a doler como un clavo en la cruz. Nunca te va a lastimar como una corona de espinas sobre tu cabeza. Nunca te va a dañar como una lanza atravesada en tu costado. Nunca te va a lastimar ni a doler como 50 latigazos sobre todo tu cuerpo. A lo más, el desprecio del mundo. A lo más, las risas de otros. Las palabras ofensivas de aquellos que te han visto haciendo el bien, pero que no se arrepienten. A lo más de esas cosas vas a tener que vivir. Esos tragos amargos vas a tener que experimentar. Si te niegas a ti mismo y tomas su cruz. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa negarse a ti mismo? Esto es lo que significa ser semejante al Hijo. Tú no vas a ser semejante al Hijo
porque te vas a parecer a Él. Tú no vas a ser semejante al Hijo porque tienes dones. Tú no vas a ser semejante al Hijo porque eres llena o eres lleno del Espíritu Santo. Tú no vas a ser semejante al Hijo porque Él te ungió con un ministerio. Ser semejante al Hijo es tomar tu cruz, es negarte a ti mismo. Los discípulos del Señor de aquella época de la iglesia naciente, antes de ser llenos del Espíritu Santo, cuando vivían con Jesucristo y caminaban con Él, huían del peligro. Cuando vinieron los soldados a apresarlos, todos ellos huyeron. Nadie quería irse a la cárcel, nadie quería ser azotado, nadie quería ser crucificado. Obviamente. Pero luego que nuestro Señor murió y resucitó y se presentó a ellos, la vida de ellos cambió. Tuvieron ahora un encuentro con el Cristo resucitado. Ese es el verdadero encuentro que tú tienes que tener. La presencia del Espíritu Santo no demoró en venir y en revelarles toda la verdad. ¿Y saben lo que pasó con ellos? Que ahora ser perseguidos y para ser muertos en su carne por causa del Evangelio y de la fe, para ellos era el más alto honor. Yo no quiero decir que los tiempos de la iglesia naciente nunca más van a volver. Pero sí me gustaría que en este tiempo se levantase esa iglesia. Esos hombres y mujeres a la semejanza del Hijo, que tuviesen por mucho gozo, por mucha honra, ser vituperiados y perseguidos por causa del Evangelio. Porque para esto fuimos llamados, dice el Señor. Y Cristo nos ha dado ejemplo. Para que tomemos su cruz. Para que le sigamos a Él. Porque ese es el camino al reino de los cielos, el camino a la vida eterna. Y en ese caminar, yo quiero bendecir a mucha gente. En ese caminar, yo quiero que muchos sean alcanzados por esa misma gloria que el Señor nos ha hecho ser alcanzados a nosotros. Hay algunos que no se niegan a sí mismos. Hay algunos que se jactan que creen en el Señor. Pero no es así. Hay algunos que solo vienen por su bendición. Hay otros que vienen por recibir paz, porque se sienten atormentados. Hay otros que vienen para recibir descanso. Hay otros que vienen para recibir una oración. Ah, ore por mi pastora. La pastora es profeta. Entonces, a ella vienen a ella, no vienen a mí. ¿Usted cree que Dios ve con agrado eso? Que vienen detrás de un don y no detrás del Padre. Hay algunos que vienen a la iglesia solo por una profecía. Hay algunos que vienen por una dirección, por un puesto, incluso por un reconocimiento. Por eso yo al principio les decía cuando le daba los avisos del tiempo increíble y precioso, único y primero que vamos a tener en nuestra iglesia el próximo domingo. Que no piense como usted quizás está pensando o ha pensado antes, sino que piense en cómo le va a dar la gloria a Dios, en cómo le va a dar las gracias al Señor, en cómo usted se va a disponer para ese tiempo nuevo que el Padre nos está haciendo que nos alcance. ¿Ven? No se debe buscar a Dios por estas cosas, porque si reciben respuesta a lo que vinieron a buscar, puede que no reciban nada más. A veces cuesta entender esto, pero es necesario y es primordial que lo podamos comprender. Dios te ha llamado para mucho más que venir a buscar un bocado de pan que cae de la migaja
hijas que caen de la mesa de los amos. ¿Sabe qué significa la mesa? A veces no lo entendemos, nos cuesta tanto entender que tiene que venir el pastor a revelarte la palabra, que tiene que venir el papá a revelarte como hijo de la verdad. La mesa donde se sientan los hijos. La mesa donde se sientan los hijos con el Padre. Es la mesa de la abundancia, es la mesa de la bendición, es la mesa de la prosperidad, es la mesa donde no hay escasez, es la mesa donde todo es posible. Pero esa mujer a la que el Señor alabó y que decía, Señor, aunque sea una migaja, ella no está sentada en la mesa. Ella no tiene la posibilidad que tú tienes, mi amado, de estar hoy en la mesa gloriosa del Señor. Cuando esa mujer dice, yo estoy acá abajo como un perrillo y estoy agradecida de recibir las migajas que caen de los hijos, quiere decir, yo estoy en el mundo, yo estoy en la oscuridad, pero aún en la oscuridad, Señor, necesito de ti. El Señor alaba a esta mujer para que todos nosotros comprendamos que hay gente afuera en la oscuridad que necesita de ti, que necesita de la iglesia, que necesita de los hijos del Padre. No es para que tú creas que dentro de la iglesia también tienes que vivir en oscuridad. Tú ya no vives en oscuridad, tú no debes de vivir en oscuridad. Tú tienes que vivir en la luz del Señor, en la palabra gloriosa y maravillosa y sobrenatural y todopoderosa del Padre. Por eso que el Señor siempre nos está invitando a caminar en ella, a respirarla, a llevarla a todos lados con nosotros. Que no te sirve de nada orar y orar, orar y pedir, si no tienes una relación con la voz del Señor, con la respuesta del Padre. Esa es la mayor relación que tú debes de tener. Y yo no estoy diciendo con esto que no hay que orar. Sí, pero también hay que escuchar. Amén. No se debe buscar al Señor ni venir a la iglesia solo para venir a pedir migajas. Principalmente debemos venir a ser fortalecidos. Debemos venir a reafirmar nuestro compromiso y nuestro pacto con nuestro Padre Santo. Debemos venir ¿a qué? A ser semejantes al Hijo de Dios. No solo a querer ser llamada hija, no, a ser semejante a Él. Amén. No se debe servir tampoco para ser grande o reconocido. Los servidores debemos servir porque debe ser algo que amemos. El Señor Jesucristo vino y sirvió no para ser llamado grande, no para ser levantado rey. Él ya lo era. El Señor te hace grande con su presencia, con su palabra, en tu vida de fe, en tu vida de obediencia. Y luego también te da tareas como, por ejemplo, servir. Servir al desposeído, servir a tu hermano, servir al Señor, servir al que necesita. Amén. La iglesia no es lo que a veces nosotros pensamos que es. Estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo donde nos ofrece una variedad de cosas. Vivimos en un mundo donde nos ofrecen, ¿qué es lo que más nos ofrece y qué es lo que más nos gustan? Las ofertas. ¿Sí o no? Yo voy al salón allí porque allí me ofrecen que me hacen el mismo trabajo que me hacían acá, pero es más económico. ¿Ah? Es más, tiene un letrero más bonito y tiene más luces que debe ser mejor. Una oferta. ¿Por qué? Porque a usted le entra la cosa por la vista. ¿Verdad? A usted le gusta ir al mall porque tiene variedad de tiendas. Y puede recorrer días enteros las tiendas, ¿verdad? Buscando lo que más le agrada. Olvídese, yo voy con la pastora de un lío, un problema. Porque yo voy a comprar algo, es que necesito un chalequito. Ya vamos a comprar un chalequito. Gracias al Señor estamos bendecidos.
Y piensa, y no busca un chaleco. Que busca un zapato, que busca la cartera. Ah, pero acompáñame, es que tengo que ver esto. Es que mira acá, es que la blusa, y es que la falda, y es que el pantalón, y es que la pulserita, y es que la cuestión. Oye, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque hay tanta oferta. Yo no, pues yo voy a lo que voy y digo, ah, esto está lindo, esto yo creo que le va a gustar. Nunca le va a gustar porque tengo gusto, nada que ver, nada que ver. ¿Ya? Pero le llevo la boleta, después ya se entretendrá cambiándolo por 10 cosas. Solo ustedes pueden hacer eso. No sé. Pero uno va a eso. No. Bueno, no voy a meterme en ese lío. El tema está que nos hemos acostumbrado a la oferta y a la demanda. Es como el supermercado. Usted entra al supermercado, ¿verdad? Y va, no sé, a este de acá, al que tiene este nombre del retail. ¿Por qué? Porque ahí tiene ofertas a Lucas todo el año. No, va acá porque aquí los licores están más baratos en este día. Va acá porque aquí es el día de la carne y no hay mejor oferta en precio. Nos acostumbramos tanto a vivir así que a veces pensamos que la iglesia es eso, como una especie de mall, como una especie de supermercado, es como una especie de oferta y demanda. Entonces, en esta iglesia a mí me gusta porque esta parte es la que a mí me agrada. Pero en la otra iglesia también me gusta ir porque ahí me ofrecen otra cosa, ¿verdad? Pero hay otra que está allá. A esa también voy a ir porque ahí es linda la alabanza, la música, hay un coro grande, hay teclado, ¿verdad? Y cantan, uff. Y al final no eres ni chicha ni limonada. Pero te crees que eres hijo. Y te jactas de decir, ah, mi Padre Celestial que me ama. Yo no pongo en duda que Dios te ame. Pero sí pongo muy en duda y en conflicto tu forma de actuar con ese Dios que te ama. Por eso es que vemos tanto cristiano que no le gusta comprometerse, que no le gusta servir, que es una carga, que es un esfuerzo. Porque en alguna parte de su mente piensa que la iglesia es un lugar de oferta, que es un mercado. Por eso es que hay muchos cristianos que no diezman. Porque piensan que la iglesia es como, podría llamarlo, es como el mall que hay en las ferias libres en la calle. Donde tú vas a comprar ropa usada, que antes estaba botada en el suelo, hoy día se han sofisticado un poco más, ¿verdad? Tienen percheras, ¿verdad? Y están colgaditas, ¿sí? Pero sigue siendo ropa usada barata. Y tú vas ahí porque vas a encontrar una bonita blusa, un bonito no sé qué, a 300 pesos, a 500 pesos, a 1000 pesos, ya lo más, 2000 pesos. Y eso se ve cuando tú vienes a tu iglesia y eso es lo que pagas al Señor. Eso es lo que vale para ti. Su palabra, su adoración y el culto que como hija, que como hijo tú le das. Yo les digo en esta mañana, iglesia, a todos los hijos y a las hijas, que verdaderamente volvamos a la semejanza de hijo de Dios. A no creer que somos salvos cuando nos comportamos de una manera tan agresiva, tan ofensiva, tan deshonrosa con nuestro Señor. La palabra de Dios dice que desde el principio Él nos hizo semejantes a Él. Usted lo sabe. Y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero también sabemos que en ese mismo principio, el hombre perdió en el huerto esa capacidad. Dice la Biblia que la mujer, que Eva, escucha a la serpiente. Y mira lo que sucede.
Una conversación mala en ese huerto fue suficiente para destruir una vida, una familia y una multitud de generaciones. Entonces, cuidado con quién conversas. Puedes reconocer a la serpiente, ¿sabes? Yo le tengo que decir cómo usted le puede reconocer. La serpiente siempre se arrastra. ¿Usted conoce a personas que se arrastran? Por favor, no me haga ser ejemplificador con eso. ¿Ah? Pero siempre hay alguien que con gestos se arrastra, con actitudes se arrastra, con palabras se arrastra. Hoy sí, ya estoy mejor. Hoy no, ¿qué? Oh, es una serpiente. Y segundo, la lengua de la serpiente es mortal, es venenosa. Siempre suena. ¿Te has fijado? Hoy, si yo, Señor, esas voces, me dan ganas de decirle, cállate, por favor, cállate. ¿Ah? No decía Kiko que me desesperas. Hay conversaciones de iglesia que a veces tenemos con esas personas que son como serpientes, que parecen naturales, que parecen inofensivas. ¿Ah? Pero créame que pueden traer consecuencias nefastas, terribles, muy malas. Por eso es que Dios te dice que tienes que discernir, tienes que prestar oído, estar atento y velando. ¿Ah? Ojo y oído, iglesia amada. Si esas conversaciones te confunden. ¿Has tenido conversaciones con personas? ¿Sabes cuál es el problema? Es que la serpiente no sé, escucha bien, era el huerto del Edén. Era el lugar donde la presencia del Señor caminaba. Eran los hijos de Dios, los escogidos del Padre, que tenían una cantidad de cualidades y perfecciones notables, iglesia. Y la serpiente pudo entrar ahí. ¿Por qué no va a entrar la serpiente en la iglesia? Donde también estamos los hijos de Dios a la semejanza del Padre, donde aquí el Señor nos permite recibir cosas notables, excelentes, gloriosas, sobrenaturales, en donde su presencia camina entre nosotros, en donde su gloria se manifiesta entre nosotros. Aleluya, ¿verdad? En donde Él hace fluir y reparte dones, talentos y gracias y misericordia por doquier. También la serpiente se puede meter. Si esa serpiente conversa contigo y tú le prestas oído y trae confusión a tu corazón, reconoce que hay algo que está mal ahí. Cuando esas conversaciones te alejan de la iglesia, cuando esas conversaciones te incitan a no comprometerte tanto, cuando esas conversaciones te invitan a desconfiar de tu pastor, ¿sabes lo que está haciendo la serpiente? Está sembrando en tu corazón deshonra. Y por eso es que no serás bendecido. Porque Dios bendice al que honra, Dios bendice al que ama, Dios bendice al que sirve. Cuando la serpiente entra en tu oído, te va a incitar a debilitarte en tu servicio, a no querer participar, a no querer comprometerte, a desentenderte de las cosas, a aburrirte de la voz de tu pastor. Por eso me llamo la atención. ¿Cuántos años que no me invitas a tu casa? ¿Cuándo va a ser el día que me invites a tu casa para bendecirla? La voz de la serpiente siempre va a desanimar tu fe. Esas voces son las que te invitan a no creer en los mandamientos del Señor. Por eso es que usted va a ver en la iglesia a gente que nunca hace lo que el Señor dice. No imite lo malo. El Señor ya se lo dijo. Imite lo bueno, porque los que hacen lo bueno son hijos de Dios.
Y los que hacen lo malo no han visto a Dios. La voz de la serpiente siempre te va a estar invitando a no creer en los mandamientos y a vivir tu fe a tu manera. Entonces, ¿sabes lo que te digo yo? Cierra esa puerta y huye de su lugar. Ahora queda a decisión suya. Si toma el consejo, si cree a la palabra, o ya la serpiente la devoró. Esperemos que no. Porque esa es otra de las características de la serpiente. Las serpientes no tienen dientes para triturar, como usted. No tienen aquí algo para digerir, como usted. La serpiente viene y ora, traga. Vaya a salir de ahí usted. Me obliga a mí a ir con mi espada y tomar esa culebra y destrozarla de tal manera que la tenga que partir por la mitad para sacarlo a usted. Por favor, no me haga llegar a ese extremo. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 46. Lo puedes proyectar. Gracias. Hechos 2, 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Clarito dice ahí, no hay una traducción. A la iglesia, los que habían de ser salvos. Ser semejante a un hijo es levantar el cuerpo, es sentarse a la mesa, es compartir el pan, es alegrarse con tu hermano, es bendecir a tu hermano, es dar lo mejor de ti a tu hermano. Eso es ser un hijo de Dios verdadero. Amén. No andar como la serpiente, no andar como los murmuradores, no andar como aquellos que reciben y se conforman con las migajas que caen de la mesa. No, un hijo a la semejanza es aquel que se sienta en la mesa del Padre, es aquel que tiene el derecho, porque tú tienes el derecho de recibir lo mejor de Dios, amado. Aleluya. Hechos 11:26. Amén. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El otro día, y con esto voy a terminar, una autoridad de la comuna dijo lo siguiente. Le dijo a la pastora, porque con ella conversó, le dijo, pastora, ¿sabe que hace unos poquitos días vino un pastor de otra iglesia y me dijo, hermana, tanto, ¿qué sabe usted del terreno de tal lugar? Porque supe que la iglesia que lo quería ya no lo quiere. La hermana quedó sorprendida. ¿Y quién le dijo eso? No, si me llegó a mí esa noticia. Y por eso yo quería preguntarle a usted, porque a nosotros nos gustaría estar ahí y hacer no sé qué cosa. Hermana que es prudente, que es una hija que realmente es semejante a la hija de Dios. Dijo, pastor, le hizo así. ¿Qué le puedo decir? Nada. Y luego vino y le dijo a mi esposa. Entonces yo le digo esto hoy día como un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay promesas que el Señor no va a dejar de cumplir. Levántese el enemigo donde se levante y se ponga el disfraz que quiera ponerse. ¿Entiende usted? Porque no todos serán llamados hijos de Dios.
Porque no todos alcanzarán la gloria del reino, porque no todos alcanzarán las promesas. ¿Por qué? Porque hay algunas que manifiestamente deciden andar haciendo lo malo, deciden no ser semejantes, deciden preferir la murmuración, deciden preferir vivir en la oscuridad. Amén. Hoy día Dios nos dice, sean semejantes al Señor. Dice la palabra aquí, en Hechos 11:26, que en aquel lugar, que en aquel tiempo, por cuanto los discípulos y la iglesia crecía y hacían la voluntad del Señor, y en todo honraban a su Dios, en todas las cosas se esforzaban y caminaban juntos, aleluya, partiendo el pan, aleluya, por primera vez se les llamó cristianos. Él levantó el nombre de la iglesia. No como porque la iglesia lo buscara, sino que porque la iglesia buscaba servir a su Señor. Amén. Por eso que yo te digo hoy día, confía en el Señor, pero de todo tu corazón, en todas las áreas de tu vida. No dejes fuera de la presencia de Dios ninguna área de tu vida, mi amado hermano. Él quiere que seas reconocido. Él quiere exaltarte. El Señor dice en sus promesas, y serás de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y serás tierra agradable. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice en su palabra que yo te voy a enaltecer cuando me buscas en lo secreto. Yo te voy a recompensar en lo público. Mira qué tremendo. ¿Cuántas promesas del Señor para la vida nuestra? Cuando las tomamos de verdad, cuando las creemos, las atesoramos y las llevamos por obra en nuestra vida. Amén. El Señor quiere que seas reconocido y lo serás cuando vuelvas a la semejanza del Hijo del Señor. Amén. Eso es, denle un aplauso. Un aplauso y en su aplauso piense y ore y dígale gracias Señor, me voy a esforzar, te voy a mirar, te voy a creer, me voy a levantar, te voy a alabar, te voy a exaltar, me voy a rendir, voy a depender de ti todos los días de mi vida Señor, me voy a alegrar contigo, me voy a alegrar con mis hermanos, te voy a honrar Señor y no voy a dejar que ninguna serpiente más vuelva a llenar mis oídos de inmundicia. ¿Cuántos dicen amén?